Hoy iniciamos una serie de 4 prédicas que se va a llamar Creo. Yo creo. I believe. Yo creo. Y antes de comenzar, ¿qué les pareció esta semana? Esta semana hubieron un montón de eventos que tuvimos iniciando el domingo pasado, que fuimos a jugar voleibol. ¿Cuánto les gustó ir a sudar un poquito, verdad? Le estaba comentando a Will Marie que Héctor estaba jugando y bien pilas para jugar, Héctor. All kids, 12 years and younger, van para abajo. ¡Para abajo! Todos los niños de 12 años van para abajo. De 12 años para abajo van para abajo. 12 years and younger. A ver si se deja ir, si se deja querer. Y los que se queden, pues, sí tenemos tolerancia para aguantar. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Sí, mi esposa me estaba pegando el otro día y, no era eso. Me estaba regañando. No. Estuvimos voleibol y no se pierdan las actividades que hacemos de Crucial Nights o Crucial Family Nights. Próximamente, el próximo evento que vamos a tener va a ser con parejas que vamos a ir a jugar boliches, bolos, bowling, skip, buenísimo para jugar boliche. Así que si no tienes pareja, tienes aproximadamente 3 semanas para encontrarte a alguien. No importa, aunque no sea un sentimental, aunque sea, yo me vengo con mi amigo, véngase. Ahí se va, agárrese, va a estar buenísimo. Solo que Skip nos va a enseñar, como les digo, porque él es un maestro. Los hombres la vez pasada fuimos a jugar con él y Skip es un bárbaro para jugar boliche. Wilson también, Wilson es un bárbaro para jugar boliche. Él se la esconde, pero él actúa como que no sabe, pero sí sabe. Y bueno, y como ven, estuvimos el grupo de jóvenes esta semana también. Ayúdenos a orar por todos estos jóvenes. Ayúdenos a orar por todos estos muchachos que estamos orando por ellos y intercediendo por ellos. Y Grupo Conexión también esta semana. Mira, si tú no te has apuntado a cualquiera de las actividades, que Dios te perdone. Porque hay para hacer. O sea, podemos jugar, hay para Grupo Conexión. Y si no puedes ir a un Grupo Conexión, estamos en línea, Uber y María Fernanda. Con un aplauso, Señor, por la vida de Uber y María Fernanda. Amén. Eso están conectando en línea. Carlos, Yesenia, Yulisa, perdón, están conectándose en línea. Zuli se conectó esta semana. Estuvo buenísimo, ¿verdad? El Grupo Conexión. No hay excusa. Aquí, si no quieres participar, si tú no quieres ser parte de Crucial, eres tú. O sea, estamos abriendo oportunidades y puertas. Tenemos Grupo Conexión en casas y esta semana vamos a tener intensivo. Y te animo, esta es la 3ª clase, todavía estás a tiempo. Después de la 3ª clase ya se cierra la puerta. Es como la mafia, aquí no entra nadie ni sale nadie. Y después de la 3ª clase ya no se va a poder porque vamos a estar muy avanzados y va a estar buenísimo. Así que gracias al Señor por cada una de sus vidas. Yo le doy gracias. Créame, si usted a veces está caminando y siente como que un cosquillero por ahí. No, ese es el pastor David y su que estamos orando por usted. Se siente que vienen pruebas a su vida porque nosotros estamos orando por usted. No nos echa la culpa. Es ese Señor, amén. Así que gracias por acompañarnos. Una vez más, voltea de la par y dile, te ves bonito, bonita, te ves bien, te ves calidad en esta mañana. Adriano, you look beautiful. ¿Cómo se dice? ¿Te ves bonito en portugués? Dice niño. Você lindo. Você. Aquí estamos aprendiendo inglés, portugués, español y también vamos a hablar en lenguas. Así que apúntese. Iniciamos entonces esta serie de prédicas que se llama Yo Creo. Di conmigo, Yo Creo. Y me encanta este tipo de series porque tú sabes que hay diferentes tipos de prédicas. Hay tipos de prédicas que se le llama temáticas, que ese tipo de prédica es cuando agarran un tema y agarran varios versículos para apoyar ese tema. Entonces eso se le llama una prédica temática. Y hay otro tipo de prédica que es testimonial, ¿no? Que es
compartir el testimonio, agarran versículos para compartir una historia personal. Entonces hay otro tipo de prédica que va a ser basada, esta serie va a ser basada en ese tipo de prédica que se llama exponencial, que exponemos la palabra de Dios, agarramos un capítulo, varios versículos y los vamos desmenuzando poco a poco. A mí me encanta este tipo de prédicas porque exponemos la palabra de Dios, analizamos palabras, analizamos versículo por versículo, y yo sé que el Señor nos habla a través de la palabra. Y hay tanto en este capítulo que voy a leerles en esta mañana, que he basado esta prédica, se llama Yo creo, ayúdame. Yo creo, ayúdame. Y para darle un contexto del versículo que vamos a leer en Marcos 9, Jesús estaba en el monte con sus 3 discípulos, Juan, Pedro y Marcos, y estaban se le llamó a este evento la transfiguración, donde se presentaron Moisés y Elías. Si se recuerdan la historia, ¿verdad? Entonces ellos estaban arriba en el monte. Es una prédica completa, no voy a darle mucho enfoque a eso, pero esto que vamos a leer sucedió después, cuando bajó Jesús del monte. Entonces acompáñenme entonces, porque encontramos aquí varios discípulos discutiendo con unos religiosos. Y estaban ellos tratando de hacer la obra de Dios, hacer la misión del Señor. Y encontramos entonces aquí en el versículo 14, dice que cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, ahora entendemos, ¿verdad? Porque llegaron, estaban los otros discípulos, dice que vieron que había mucha gente alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Versículo 15 dice, al ver Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaban verlos. ¿Cuántos aquí alguna vez se han puesto contentos cuando no esperaban ver a Jesús en medio de una situación y se presenta el Señor en un milagro? La gente se alegró, dice, se pusieron muy contentos a verlos. Dice que todos corrieron a saludarlo. Versículo 16 dice, Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? El 17 nos dice, uno de los que estaban ahí le dijo, Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo. Versículo 18 dice que él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Entonces, versículo 19, Jesús dice lo siguiente: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme al muchacho. Tráiganme al muchacho. Incline su rostro ahí de donde estás y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, te damos eternamente gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Vamos a decirle, Señor, habla a mi corazón, Señor. Toda interrupción, todo aquello que quiera robarme esta semilla, Señor, yo te pido, Señor, que lo quites de mí. Vamos con el codo al lado y, Señor, que nadie me interrumpa, Señor, que nadie me robe, Señor, esta semilla que yo sé que es de parte de ti. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Con un aplauso, Señor, por su palabra en esta mañana. Amén. Él es poderoso. ¿Cuántos alguna vez se quedaron con amigos hablando quizás en la noche, se fueron quizás a un campamento o a un camping, o simplemente en su casa, en la sala de su casa, se quedaron hasta noche madrugándose, hablándose con sus amigos, contándose historias, contando leyendas, contándose quizás cuentos, ¿verdad? Que nos contaban nuestros abuelos? ¿Cuántos alguna vez hicieron eso? Bien precioso esos momentos, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes alguna vez escucharon, por ejemplo, leyendas de sus países. Por ejemplo, yo voy a mencionar esta, a ver, y alguien que me diga qué significa esta. La leyenda de la tunda. ¿Qué es eso? Es de Ecuador. ¿Sí saben? ¿No? Bueno, me falló Google entonces. No sé qué parte de Ecuador dice que es. La tunda dice que es una criatura maligna que habita en los bosques, en selvas, que a menudo se transforma en una mujer. En nuestros países le llamamos quizás, uno le llaman quizás la llorona. En El Salvador le decimos ¿cómo? La ciguanaba. Vamos a decirle de la par, ciguanabo. No, mentira. Ciguanabo. La tunda dice que es esta mujer. Ok, algunos de ustedes van a saber qué es esto. ¿Qué es el cucuy? ¿Alguien sabe lo que es cucuy? Alguien que asusta a los niños. Es de México.
Dice que una criatura monstruosa, dice que acecha a los niños desobedientes. Tiene razón, Jared. Y traviesos por la noche. Esta sí se la saben todos. ¿Cuál es? El chupacabra, ¿verdad? El chupacabra, que nunca encontraron al bendito chupacabra que mataba animales, que le chupaba la sangre a las cabras, a las ovejas. Hay uno en Venezuela que se llama el silbón, que es descrito como un hombre alto y delgado que silba mientras deambula en los campos y tiene la capacidad de castigar a aquellos que no respetan a sus papás. Está buena esa para asustar a nuestros niños. Y bueno, ¿qué otro ejemplo? Por ejemplo, ¿se recuerdan la carreta chillona? ¿Qué hablaban de la carreta chillona? De que se llevaban a los niños mal portados, ¿no? Hay otra que le llamaban el duende. No sé, ¿se han escuchado del duende? En El Salvador también le tenemos otro nombre. ¿Cómo le decimos en El Salvador? El cipitillo. Vamos, el día de la par. Cipitillo. Van a salir aquí todos así. La Llorona. Yo les he contado la leyenda del famoso mico. ¿Sí se acuerdan el famoso, el mico, el macaco, el mono? Era una leyenda que en el pueblo de mi papá dice que un brujo se convertía en mono. Entonces, a veces nos quedábamos con los amigos contándonos historias así. Mi esposa contaba historia del taxista que se fue a meter al cementerio. Mis hijos quedaron traumados con esa historia porque al final mi esposa, ¡uy! Todos se asustan, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, ¿qué hay de estas leyendas? ¿Habrá acaso algo que es real o todo es falso de estas famosas leyendas, de estas famosas historias que se cuentan muchas son de miedos, ¿no? La mayoría son creaciones para darle miedo a los niños para que hagan caso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de estas situaciones? ¿Qué hay de cierto acerca de estas leyendas? ¿Que acaso habrá un poder que como humanos quizás no podemos ver? ¿Habrá acaso una realidad que nosotros no somos alertas de esta porque por nuestros ojos naturales no podemos verla? ¿Acaso habrá algo que existe que va más allá de nuestro entendimiento? Me llama la atención porque aquí en Marcos 9 vemos una manifestación de un espíritu a los cuales los discípulos tuvieron que enfrentarse. Un padre trajo a un hijo que estaba pasando por problemas extremos. Su hijo dice que hablando médicamente, me pongo a analizar y hablando quizás médicamente, podríamos suponer o deducir que este niño tenía un cuadro quizás de esquizofrenia, quizás un cuadro de epilepsia, trastorno de pánico, ataques de pánico, quizás intoxicación en su mente o hablamos quizás de alguien que estaba enfrentando aquí dice, mira, un trastorno de movimiento paroxístico, no epiléptico. Es un término médico, ¿no? Que habla de un trastorno en su parálisis, o un trastorno puede también de ansiedad que lo paralizaba. ¿Alguna vez alguien ha entrado en ansiedad o un estrés extremo que no se puede ni mover? Entonces, este muchacho quizás, hablando de un punto médico, estaba pasando por una situación extrema. Sea como fuera, el padre estaba desesperado y vino a interceder por su hijo. Ahora, en la antigüedad ellos miraban esto como decir, es un espíritu. Y ahora vamos a analizar cuál es la diferencia y cómo nosotros podemos identificar si es algo médico, si es algo natural o si es un espíritu maligno que puede atacar a las personas. Entonces, acompáñenme una vez más, versículo 17. Dice la palabra de Dios de que uno de los que estaba ahí el padre le dijo, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Dice que no lo deja hablar. Tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. ¿Cómo el padre entonces llegó a la conclusión de que porque su hijo le daba epilepsia, le salía espuma por la boca, quedaba paralítico, quedaba parálisis, era un espíritu? ¿Cómo llegó a la conclusión de esta situación? ¿Sabes? En la antigüedad podemos ver que habían creencias que relacionaban lo espiritual con lo físico. Si había un achaque en tu cuerpo, lo relacionaban con algo espiritual. Por ejemplo, si alguien venía con una gripe, decía, oh, este tiene un demonio, ¿no? Si alguien venía con dolor de cabeza extremo, decía, oh, este tiene un espíritu malo.
Vemos en el caso de Saúl, que Saúl dice que lo atormentaba un espíritu malo, y la única forma como ese espíritu malo lo dejaba de atormentar era con la adoración. Dice que llamaba a David, y David traía el arpa para que le tocara adoración al Señor, y ese espíritu se iba. Yo te recomiendo eso. Mira, muchas veces cuando nos atormentan pensamientos del enemigo, pongan alabanza, algo que cree una atmósfera de adoración, para que el Señor no esté gastando en Advil y cosas así. No, haz eso. Bueno, no quiero ser irresponsable. También hay que ser también a escuchar a los médicos, ¿no? Pero es algo también que puede ser espiritual. A veces decía, una pelea con el cónyuge. No, este es un demonio, eso es un demonio, decían. Fuera, demonio. Así me decían a veces a mí. Fuera de aquí, Satanás. Porque estábamos peleando, ¿no? Entonces, en la antigüedad, todo lo conectaban con lo espiritual. Sucedía algo malo, no llovía, o había mucha sequía, o estaba lloviendo demasiado. Habían dioses para toda. Cada identidad tenía un dios. El dios de la guerra, el dios del fuego. Todo tenía una deidad en la antigüedad. Para todo era espiritual, pero sucedió algo quizás en el siglo XIV y XV que se le llamó un movimiento que se le llamó el Renacimiento. No sé si alguna vez has escuchado el Renacimiento, el cual comenzó a separar el significado de la mentalidad de las personas, alejándolo de una visión que predominantemente era religiosa a una visión que valoraba más la razón, la ciencia, lo físico, lo humano, donde hubo un movimiento donde cuestionó la supremacía de lo espiritual y dio más importancia a lo terrenal, a lo humano. Entonces comenzó como a separar eso, y a la verdad quizás pudo traer cierto alivio a las personas, porque no todo es espiritual. Por ejemplo, si tú vienes a mí o a mi esposa que ha estudiado psicología, y dice, mira, estoy pasando por una ansiedad tremenda, estoy batallando con pensamientos quizás de quitarme la vida, estoy batallando con situaciones en mi vida. Nosotros no vamos a venir y decirte irresponsablemente, no, tú tienes que ayunar, eso es del diablo, eso es una mentira del diablo, pero eso es un ataque del enemigo. Va a ser irresponsable de nosotros decirte eso. Lo que podemos decirte nosotros, vamos a orar, vamos a estar apoyándote en lo espiritual que podemos hacer, pero busca ayuda profesional, busca ayuda psicológica, alguien que te aconseje. No todo en la vida es el diablo, que eso es lo que nos sucede mucho a nosotros. No, eso es el diablo, eso es un espíritu, eso es el demonio. Muchas veces nos da miedo enfrentar y hablar las situaciones. David dijo, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Y muchas veces el simple hecho de hablar las cosas con alguien profesional va a tener gran ayuda. ¿Sabes? Estamos hablando con Cristian. Cristian, levanta la mano ahí donde está. Cristian, más alto, más alto. Ahí está en la esquinita. Estábamos hablando con él esta semana y estamos planeando hacer un grupo de hombres, jóvenes y jóvenes adultos, donde podemos abrir nuestro corazón y hablar situaciones que están pasando en nuestro entorno. Y eso nos va a ayudar a nosotros a sanar y muchas veces a llevar las cargas los unos a los otros. Pero mira, este movimiento del Renacimiento cuestionó la supremacía de lo espiritual y dio más importancia a lo terrenal. Y entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, hemos detectado que algunas situaciones son puramente físicas. No hay nada espiritual al respecto. Pero hay otras situaciones que son 100% espirituales. En este caso que estamos leyendo, era un espíritu que atormentaba a este joven. Porque muchas veces no todo es el diablo, no todos son los demonios. Hay enfermedades que son quizás por causas genéricas, que el simple hecho de vivir en un mundo caído. No todo es mental, no todo es espiritual. Hay que buscar esa ayuda, ¿no? Y en este versículo que leímos, vimos que esto era espiritual. Mira, acompáñame una vez más. El versículo 18 dice que cuando el Espíritu le dijo el Padre, entra en mi hijo,
él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien con epilepsia que le sucede esta situación, este cuadro? Es tremendo, ¿no? Cuando ves a alguien que está en epilepsia. Mi hermano solía tener epilepsia cuando estaba más pequeño y los ojos se le hacían blancos, no importaba dónde estar, él se caía, se golpeaba la cabeza y comenzaba a echar espuma, comenzaba a temblar su cuerpo. Y mi mamá corría donde él a tratar de ayudarlo y de socorrerlo. Entonces vemos a este padre desesperado. Ponte en los zapatos de este padre. Tu hijo está pasando por una situación horrible. No dice cada cuánto le pasaba, ¿verdad? Pero le agarraba epilepsia, echaba espuma por la boca. Dice que sus dientes empezaban a rechinar y se quedaba rígido. Y aquí me llama la atención porque dice que él le dijo a Jesús, le puso una queja a Jesús. Jesús, yo fui a Crucial y tus discípulos en Crucial le pedí que expulsaran el espíritu malo de mi hijo y no han podido hacerlo. No pudieron hacerlo. No, yo sé que no fue en Crucial, fue en la época, no. Le dice, y le pidió a sus discípulos que expulsaran ese espíritu malo y no han podido hacerlo. ¿Por qué crees tú que los discípulos no tuvieron la oportunidad de hacer este milagro en este padre? ¿Será que les faltaba fe? ¿Será que no estaban completamente llenos del Espíritu Santo? ¿Será que no obedecieron? Podemos ver varios aspectos, ¿no? Podemos analizar varias cosas que quizás no sucedió el milagro. Pero el versículo 19, viene el versículo 19. Para muchos de nosotros aquí, yo oro que este año venga el versículo 19, donde vamos a ver la mano de Dios. Me encanta porque dice la palabra de Dios. Mira, sigue más adelante. Bueno, antes de entrar al versículo 19, déjame ponerte primero una idea de lo que vamos a ver en lo espiritual, que nosotros quizás con nuestros ojos naturales no podemos ver. Y analizando la palabra de Dios, existe un poder que no podemos ver, que está encima de esta esfera natural, que tiene quizás cierta autorización de causar efectos en nuestro mundo físico. Se le podemos llamar quizás algo sobrenatural, algo fuera del realm. ¿Cómo se dice realm en español? La esfera natural, algo que se le puede llamar así, ¿no? En la Biblia vemos este mundo quizás que con los ojos naturales no podemos ver, algo invisible, algo intramaterial. Y vemos primeramente que está Dios. Dios está sobre todas las cosas. Dios es el creador de todo lo que existe. Él es un ser natural y sobrenatural que está más allá de la creación, que está en el universo y está fuera del universo. Dice la palabra que él está en el tiempo y fuera del tiempo. Para Él no existen las leyes naturales, porque Él fue el creador de las leyes naturales. Ponte a pensar esto, y eso es una evidencia de que Dios existe. Si hay leyes en la naturaleza, en el universo, por ejemplo, está la ley de la gravedad, está la ley de la termodinámica, hay varias leyes. Si hay una ley, por consecuencia, tuvo que haber un autor de la ley. Alguien tuvo que decir, el sol tiene que estar a cierta distancia de la tierra para que no se quemen los humanos. Está el planeta, era Júpiter, ¿cuál era Saturno? ¿Cuál era el Júpiter? Carlos es bien pilas para eso. Dice, Júpiter, tú sabes que Júpiter, si Júpiter no existiera, no existiera la Tierra, porque Júpiter es como el vacuum, es como el succionador de todos los meteoritos que andan alrededor. Ya no hubiéramos muerto si no existiera Júpiter. El Señor puso Júpiter por ahí, por algo. Si el Señor ha puesto un Júpiter en tu vida, es por algo. Alguien en tu vida que succione toda esa vibra mala, esa negatividad. Y Dios dice que Él, primero vemos en la esfera sobrenatural que existe Dios, que es el creador del universo. Delante de la palabra nos describe numerosos eventos donde Dios interviene en la historia humana, en la naturaleza, donde hace milagros, donde hace profecías, donde vemos a Jesucristo también, que está sobre la naturaleza. En segundo lugar, vemos a los ángeles. Vemos a los ángeles. Ángeles son seres también que son mensajeros, son servidores de Dios, que no están tampoco arraigados a la ley natural. A veces actúan en el mundo físico bajo la dirección de Dios. Mandan mensaje. Muchas veces quizás el Señor manda, tú quizás no te das cuenta, pero el Señor dice que manda ángeles alrededor de ti que te protejan,
y que te guarden. Eso lo dice su palabra. Quizás muchas veces no lo vemos y muchos han denominado, yo tengo un ángel de la guarda, dicen, ¿no? Y quizás lo dicen de una forma mística, pero la palabra de Dios nos habla acerca de los ángeles que actúan muchas veces a favor de los humanos, que visitan. Por ejemplo, vemos que visitaron a Abraham, que visitaron a María con un mensaje de la palabra de Dios. Vemos entonces estos seres y después, de último, vemos a los demonios. Dile de la par, ten cuidado. Aunque la naturaleza maligna se manifiesta, también se describe en la palabra de Dios que estos seres, estos demonios, tienen influencia, tienen cierta influencia en el mundo físico. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que él es el enemigo, el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces, ponte a pensar, un príncipe tiene cierta autoridad, cierto poder, cierta potestad. Pero ¿quién tiene mayor poder que un príncipe? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos son aquí? Son hijos de un rey. Hijos de un rey. Entonces vemos a los espíritus malos, a los demonios. La Biblia relata casos de posesión demoníaca, como la que estamos ahorita estudiando, y actividades demoníacas que afectan a las personas en un mundo natural. Ahora, quiero exponerte rápidamente. Hay una jerarquía de los demonios y no voy a entrar mucho porque hay muchos modelos acerca de esta jerarquía de los demonios. Por ejemplo, vamos a primero ver la jerarquía angelical. Por ejemplo, vemos los arcángeles, ¿verdad? Adelante, ponme el siguiente slide. Vemos los arcángeles, que los arcángeles son, por ejemplo, vemos en Judas 1:9 el arcángel Miguel. Vemos algunos que interpretan a varios arcángeles que son como que tienen un rango mayor en el reino sobrenatural. Después vemos los ángeles, que son mensajeros divinos. Más abajo vemos querubines y serafines, que son seres angelicales especiales que se mencionan en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, donde describen a los serafines alabando a Dios. Ahora, viene otra jerarquía, porque si hay una jerarquía angelical, si hay una jerarquía en el mando bueno, va a haber otra en el mando opuesto. Entonces vemos la jerarquía demoníaca que quizá en la palabra de Dios está un poquito más detallada. Pero vemos a Satanás. Vemos que se le menciona la palabra Satanás, diablo, que está como que él lidera a todos los espíritus malos. Vemos a los demonios, que son como espíritus malignos que siguen a Satanás, que realizan sus obras. Más adelante vemos, en la palabra de Dios nos habla acerca de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Por ejemplo, tú ves que en Filadelfia ahorita hay una peste de drogadicción. Mi esposa está estudiando y está ayudando una organización para drogadictos y hablan acerca de la ¿cómo se llama? De fentanil. Entonces, estos espíritus se posan en ciudades, se le llaman huestes, y estos espíritus posan, por ejemplo, en El Salvador hubo una hueste de maldad, de muerte. Gracias a Dios estamos saliendo un poquito más acerca, el Señor está liberándonos acerca de esta hueste de maldades. Entonces tenemos que analizar que hay huestes de maldad alrededor del mundo, que hay legiones espirituales. Y más abajo vemos a Belcebú, que aunque quizás la palabra de Dios no ampliamente nos menciona en Mateo capítulo 2, que ese es un nombre para el príncipe de este mundo o el príncipe de los demonios. Ahora, versículo 19, viene el versículo 19 y dice la palabra de Dios, porque ya entendimos los espíritus y entendemos que hay espíritus que no vemos que afectan el mundo físico. Si tú crees en Dios, crees en un ser que está encima de lo sobrenatural. Y si tú crees en Dios, por consecuencia tienes que creer que hay ángeles. Y por consecuencia tienes que también entender que existen demonios, que existen huestes de maldad. Entonces Jesús viene y le dice, versículo 19, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Él estaba reprendiendo a los discípulos por no hacer la obra. Y hay que tener cuidado por esta advertencia. El Señor te manda a hacer una obra y tenemos que aprender a confiar en Él, a aprender a hacer su voluntad, a aprender a poner nuestra confianza en Él. Porque no queremos un regaño de parte de Dios que nos diga, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Versículo 18.
19, perdón, versículo 20 dice que enseguida, inmediatamente, o sea, no esperaron que pasara una semana, un mes, al instante, al chile, al momento, como decimos en El Salvador, right now, en el momento. Dice que enseguida le llevaron al muchacho. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sabes que delante de la presencia de Dios nada puede prevalecer de pie. Dice que toda rodilla se va a tener que doblar ante la presencia de Dios. Aunque tú no quieras, te vas a tener que arrodillar ante la presencia de Dios. Dice que al instante, regresame al versículo 20. Dice que al instante, en un momento, el Espíritu, ¿dónde estamos? Vio a Jesús y comenzó a sacudirse en el muchacho. Empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. Y el joven dice que cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús estaba viendo y los discípulos, imagínate esta escena, todos alrededor viendo esta escena que este muchacho está convulsionando, está moviéndose en el piso, se fue arrojado de una manera espiritual. No sé si alguna vez ustedes han experimentado, han visto, han sido testigos de una liberación de un espíritu malo. ¿Cuánto alguna vez han sido testigos de eso? Yo les contara las mías. Literalmente hemos visto personas levitarse del piso. Hemos visto personas revolcarse, dándose vuelta en el aire. Si tú ves eso, tú dices, ¿qué está sucediendo acá? ¿Te imaginas esta escena, estos discípulos viendo esta escena? Este muchacho de la nada, dice que llegó Jesús y la presencia mera de Jesús hizo que este espíritu agarrara a este muchacho, lo sacudiera en el aire, lo tirara al piso, comenzara a convulsionar y echar espuma por la boca. Tremenda esa escena. Y versículo 21 dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa a esto? ¿Desde cuándo le pasa esto? El Padre respondió, desde que era pequeño. Hay una palabra que vemos para la palabra muchacho, que es paidón. Y esa palabra se usa para jóvenes que están entre la edad de 12 a 16 años. Entonces el Padre le está diciendo básicamente, tiene aproximadamente de entre 10 a 12 años que le está sucediendo esto. Imagínate un padre desesperado que está pasando por una enfermedad, un hijo que no tiene respuesta, un hijo que está teniendo esos problemas diarios quizás. Un padre desesperado le pregunta a Jesús, ¿desde cuándo le está sucediendo esto? Y esta mañana el Señor se está preguntando, ¿desde cuándo te está pasando a tu situación? ¿Desde cuándo te está ocurriendo esta situación? ¿Desde cuándo? El Señor se está preguntando, ¿cuándo fue que dañaron tu corazón? ¿Cuándo fue que te traicionaron? ¿Cuándo fue que sucedió este evento en tu vida que está doliendo tu corazón? ¿Cuándo? Le dijo Jesús. Jesús te pregunta en esta mañana, ¿cuándo sucedió? El Padre le respondió, desde que era pequeño, desde que era chiquito, desde que era pequeño. Versículo 22 dice que desde entonces, sigue el Padre hablando, el espíritu malo siempre ha querido matarlo. No solamente lo convulsionaba, no solamente era poseído por él, sino que el espíritu quería matarlo. Ahora, ¿por qué Jesús y por qué estos hombres se dieron cuenta que era un espíritu malo? La palabra de Dios quizás no lo dice explícitamente, pero suele pasar muchas veces que cuando está la presencia de Dios, los espíritus se alborotan. Si tú, por ejemplo, si tú estás hablando con tu hijo, estás hablando con una persona que no conoce de los caminos de Dios y tú le comienzas a hablar de la gloria de Dios, te lo comienzas a hablar de la palabra de Dios, usualmente se manifiestan de cualquier manera. Se manifiestan quizás con groserías, se manifiestan con violencia, se manifiestan con rebeldía, se manifiestan con muchas situaciones, con enfermedades se manifiestan. Entonces, para que nosotros entendamos, cuando venimos a los pies de Cristo, ¿cuántos aquí han recibido al Señor en su corazón? Bueno, ya, gracias por levantar su mano, pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, viene su espíritu. Nosotros somos como este recipiente, y el recipiente quizás está lleno de basura, está lleno de espíritus, de demonios, de situaciones en nuestra vida, de malos pensamientos, de vulgaridades, de pecado. Viene el Señor, dice que Él vacía nuestra copa y nos llena de su Espíritu Santo. Nos sella. ¿Cuántos alguna vez aquí han comprado un iPhone, un teléfono nuevo? ¿Qué es lo que trae? El sello, ¿verdad?
Si tú compras un iPhone y vas a la tienda y viene, la caja abierta, ¿qué dirías tú? ¿Usado? ¿Esto no sirve? O qué sé yo, esto no trae garantía. Entonces dice que ese es el sello. Cada uno de nosotros cuando recibimos al Señor tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve ese sello? Sirve para dos cosas. Para que seas aptos a la presencia de Dios. Y dos, para que cuando tu alma muera, para que cuando tú mueras, tú tengas en la eternidad. El Señor va a decir, ven, a ver, ¿dónde está el sello? Dense la vuelta, ahí está el sello. Ok, entre, venga para adentro. Entra el gozo de tu salvación. Pero muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre hablamos. A eso no me importa. ¿Dónde está el sello? Vamos a ver dónde está el sello. No, aquí no está el sello, apartados de mí. Si tú no estás seguro de que tienes el sello del Espíritu Santo, hoy es un día perfecto que le digas, Señor, séllame con tu amor, séllame con tu poder. Entonces, entendiendo esto, cuando recibimos al Espíritu Santo, una pregunta para todos acá. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿podríamos acaso ser llenos de demonios? ¿Podríamos acaso, el enemigo podría venir y usurpar ese espacio del Espíritu Santo? No puede. Lo único que le queda al enemigo es susurrar a nuestro oído, desde afuera, decir, no eres nada, mátate, ahórcate, no sirves, mira el pecado, mira acá. Eso es lo único que el enemigo puede hacer. Por eso que vienen pensamientos a nuestra vida. Y es ahí donde dice que la palabra de Dios que tenemos que ponernos el yelmo, el casco del Espíritu, para que ninguna de estas armas nos penetre. Y que tenemos que estar alerta. Y eso viene cuando tienes una conexión con el Señor. Muchos aquí son salvos, pero no tienen una relación con el Señor. Yo le oro al Señor que todos tengamos una relación con el Espíritu Santo. Entonces, lo que le sucedió a este hombre, a este muchacho, quizás no nos podría suceder a nosotros de ser llenos del espíritu maligno. Solo aquellos que no han recibido el Espíritu Santo pueden ser llenos de un demonio. Y hemos experimentado nosotros el caso donde hemos visto personas que han sido endemoniadas. Entonces, Jesús sigue hablando y le dice, desde entonces, pero el Padre le dice, desde entonces este espíritu malo siempre ha querido matarlo. ¿Sabes? La palabra dice que el enemigo no vino sino que a matar, robar y destruir. Pero dice que la palabra de Dios dice que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana en el nombre de Jesús? Dice que quiere matarlo y arrojarlo al fuego o al agua. Por favor, el Padre clamándole, por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de mí como padre y ten compasión de mi hijo Jesús. Ten compasión. Ten compasión de nosotros. Esto me lleva a hacer una pregunta. Jesús ya sabía la necesidad. Sus discípulos ya le habían dicho, este muchacho está endemoniado, este muchacho está pasando por problemas. Jesús ya sabía la necesidad, porque era necesaria la plegaria de este padre. Ten compasión, Jesús. ¿Acaso Jesús, si no hubiera sido por esa plegaria, Jesús no hubiera tenido compasión de él? ¿Acaso Jesús está ignorante de esa situación en la vida de este muchacho? ¿Acaso es necesario expresar esa plegaria? Señor, ten compasión. Claro que es necesario. ¿Sabes por qué es necesario? Porque expresar la profunda necesidad y la vulnerabilidad nos lleva a ser humilde delante del Señor. Esto demuestra una actitud de rendición y humildad. Di conmigo, rendición. Vamos, pero digo fuerte, rendición y humildad. El expresar nuestra necesidad a través de una plegaria, de una oración, de una súplica, nos demuestra que tenemos confianza en el Señor. Señor, solo tú puedes hacerlo. Esta situación que estoy pasando, solo tú sabes hacerla. Señor, ten compasión de mí. Eso nos demuestra una fe, nos demuestra una confianza en la capacidad que Jesús tiene para intervenir en nuestras vidas y cambiar, citarte. Jesús puede hacer la obra que quizás tú no sabrías que podría hacerla en tu vida. Él es un experto de hacer lo imposible. Esta oración de compasión es una manifestación de, Señor, yo dependo de ti. Estos discípulos que están aquí no pueden hacerlo, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Muchas veces nosotros quizás estamos orando y tú le dirás en oración al Señor, Padre,
Mi líder de Grupo Conexión, no, hemos orado y no sucede nada, Señor. He pedido oración con los pastores, tampoco han orado, Señor. Vino el papá de Jared de visita, oró y no sucedió, Señor. Vino el papá de Jared de visita, oró y no sucedió nada, Señor. Padre, ten compasión de mí, Señor. Ten compasión. Muchas veces me choca cuando dice, pastor, ore por mí porque Dios a usted sí le escucha. Muchas veces no me escucha. Tú tienes que agarrarte de la mano de Dios y como este padre que fue donde los discípulos, fue donde los religiosos, pero fue directo donde Jesús le dijo, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, ten compasión, le dijo. Expresó esa capacidad que Jesús tenía para intervenir en esa situación difícil. Eso es un acto de humildad que reconoce nuestra vulnerabilidad y nuestra incapacidad para resolver problemas por nuestros propios medios. Y Jesús le responde la plegaria, le responde esa oración, ese ruego, le responde Jesús en el versículo 23. ¿Puedes creer?, le preguntó Jesús, versículo 23. ¿Puedes creer en Dios? Esta mañana el Señor te dice, ¿puedes creer? Vivi, ¿puedes creer? Diana, ¿puedes creer? Jesús, ¿puedes creer? ¿Puedes creer?, le preguntó Jesús al Padre. El Padre está suplicando, Señor, ten compasión, ayúdame, ten compasión de nosotros. Responde esta oración. La respuesta de Jesús fue una pregunta. La respuesta de Jesús no fue, sí, claro que sí. Fue una pregunta. Muchas veces nosotros esperamos la respuesta de Dios que diga, sea un sí o un no. Muchas veces la respuesta del Señor va a ser una pregunta a nosotros. ¿Acaso estás listo? ¿Acaso podrás hacerlo? ¿Acaso vas a poder administrar esa bendición? Padre, dame una casa, dame un carro, dame un trabajo, dame una mujer nueva, Señor. ¿Acaso vas a poder mantenerlos? Muchas veces el Señor nos responde con una pregunta. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que yo puedo hacerlo? Me encanta porque este versículo es tan famoso. Dice que porque para el que cree, todo es posible. Dile de la par, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Podemos creer? ¿Acaso podemos creer que el Señor puede llevar a Crucial a un lugar donde podemos alcanzar almas, alcanzar al drogadicto, alcanzar a las madres necesitadas? ¿Cuántos creen en este lugar que Crucial puede ser la diferencia en esta área? Yo lo creo. Muchas veces le decimos, Señor, danos un local nuevo. Señor, danos músicos nuevos. Señor, danos otros líderes nuevos. ¿Acaso pueden administrarlos? ¿Están listos para hacerlo? ¿Pueden creerlo? Esa es la respuesta. Esta pregunta es tan cortante de Jesús, porque penetra el intelecto, penetra todo el ser de este Padre, penetra todo nuestro entendimiento. Cristian, ¿puedes creer? ¿Puedes acaso creer?, le pregunta. Es una pregunta que penetra hasta lo más profundo. ¿Será que puedes creer? Muchos de nosotros aquí quizás crecimos sin un padre, una figura paterna. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de papá de Omar que nos visitan esta mañana. ¿Cuánto aplauso, Señor, por la vida de papá de Omar? ¿Cómo se llama? Raúl. Saúl mató a mí. David, no, esa es otra. Gracias por visitarnos. Muchos de nosotros aquí crecimos quizás sin la figura de un padre, sin la figura de alguien que estuviera ahí para apoyarnos. O quizás estaba presente pero ausente a la misma vez. Pero cuando crecimos, cuando estoy ahorita creando a mis hijos, una de las cosas que le decía a mi hijo, a uno de mis hijos, no sé cuál fue, y ya saben cuál es. Tenía como 11 años y no aprendía a manejar bicicleta. Mis otros a los 5 años andaban para arriba y para abajo. Él no quería. Entonces yo le digo, ¿puedes creer? Déjate venir. Yo te voy a agarrar. Yo te voy a aguantar. Si te vas a caer, yo voy a correr a tu ayuda. No, pero no. Démosle, vamos. Y lo empujaba. Pero ¿sabes qué? Como lo empujaba, yo corría al frente para agarrarlo. Y muchas veces el Señor te dice, ¿puedes creer? ¿Puedes lanzarte? ¿Puedes creer que yo voy a estar ahí? Voy a estar ahí
para agarrarte. ¿Puedes creer? Esta pregunta le dice el Señor, ¿puedes creer? Me encanta porque hay varios comentarios bíblicos que les quiero apuntar, porque cuando estudiamos la palabra de Dios es necesario ver comentarios, diccionarios bíblicos. Dice el comentario bíblico de Matthew Henry, dice que la fe es la clave para recibir las bendiciones y el poder de Dios. La fe genuina no duda ni cuestiona, sino que confía plenamente en la capacidad de la promesa de Dios para hacer lo que parece imposible a los ojos humanos. ¿Puedes creer que el Señor puede sanar tu vida? Respóndete a ti mismo. ¿Puedes creer que el Señor te abre puertas en tu negocio, en tu trabajo, en tu proyecto? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que el Señor sana tu matrimonio? ¿Puedes creer que el Señor sana esa relación? ¿Puedes creer que el Señor te libera del cáncer, te libera de cualquier enfermedad horrible que muchos quizás dirán, eso es imposible? ¿Puedes creer acaso? Albert Barnes dice, resalta la conexión entre la fe y la posibilidad de lo imposible. Indica que la fe auténtica es la que reconoce el poder y la soberanía de Dios. Señor, yo no puedo hacerlo, pero tú eres más alto que cualquier situación. Tú estás encima de lo natural. Tú eres un Dios sobrenatural. Está encima de cualquier circunstancia. Dice, la fe es una disposición del corazón que se debe cultivar y fortalecida a través del estudio de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír de la palabra. Lo que estamos haciendo hoy, estamos cultivando la fe. Y el último comentario de Adam Clark dice que la verdadera fe no solo confía en la capacidad de Dios. Mira, ojo en esto. Dice que, no, yo creo que están ahí los comentarios. Pónmelos. Yo creo que lo estaban poniendo. Está el de Matthew Henry, del Next. El último es el de Adam Clark. Dice, la verdadera fe no solo confía en la capacidad de Dios para hacer milagros, sino que también acepta su soberanía y sabiduría en la forma que Él responde a nuestras oraciones. Muchas veces nuestra oración va a ser un no o un espera. Con mi esposa y muchos de ustedes nos apoyaron a orar por la vida de mi suegra y el Señor se la llevó. Esa es la soberanía de Dios. Tenemos que aceptar la soberanía de Dios muchas veces y escuchar. Quizás muchas veces no queremos escuchar un no de parte de Dios. Lo que queremos es un sí, pero muchas veces la respuesta va a ser un no o un espera. Entonces la fe es saber entender con sabiduría en la soberanía de Dios y cómo Él responde a nuestras oraciones. Una simple pregunta, ¿puedes creer? Y este hombre le preguntó, ¿puedes creer? Y él sin duda se lanzó como un hijo a los brazos de su padre. Sí, Señor, yo puedo creer. Yo puedo creer. Inmediatamente, versículo 24, dice que el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo. Yo creo. Ayúdame. Yo creo. Ayúdame en mi incredulidad. Por eso puse el tema, yo creo, ayúdame. Porque muchas veces decimos, Señor, yo creo, pero me hace falta un poquito de fe. Yo creo, Señor, pero tengo dudas en mi vida. Yo creo, Señor, pero tengo esta mentalidad, tengo esta filosofía de que no existe lo sobrenatural. Señor, yo creo, pero me hace falta el empujón, Señor. Yo creo, Señor, dijo el padre. Yo creo, pero ayúdame mi incredulidad. Sabes, todos aquí necesitamos hacer esta oración esta mañana, Señor. Yo creo, pero ayúdame. Señor, yo creo, pero a veces me falta la fe. Muchas veces me falta actuar y caminar en fe, Señor. Yo creo, pero ayúdame. Aumenta mi fe, Señor. Yo creo, pero me hace falta un poquito, Señor. Me hace falta. Ayúdame, Señor, porque me hace falta crecer en fe. Me hace falta confiar en ti. Me hace falta soltarme en los brazos de mi Padre. Ayúdame, ayúdame, Señor. Este padre le dijo, ayúdame a creer más. Yo quiero soltarme en tus brazos de amor y poder. Yo quiero creerte, Señor, pero muchas veces las situaciones alrededor me impiden creerte. Me impiden confiar en ti, Señor. Muchas veces las malas experiencias me impiden, Señor, poner toda mi fe y mi confianza en ti. Ayúdame, le dijo este padre. Yo creo, Señor, pero ayúdame. Dile conmigo esta mañana, Señor, yo creo, pero ayúdame. Yo creo, Señor, pero ayúdame. Esa es la actitud ante estas situaciones. Es una actitud de honestidad y humildad. Honestamente yo creo, Señor, pero humildemente me hace falta. Yo creo,
pero ayúdame. Yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Este padre reconoce esta lucha interna en su fe y esas dudas que él tenía. El Señor sabe que te hace falta fe, ¿sabes? El Señor sabe que te hace falta fe y aún así te dice: voy a probarte para que te tires en la bicicleta. Vamos. Quizás te vas a raspar un par de veces, quizás te vas a comenzar a hundir en las aguas como Pedro, pero vas a caminar sobre las aguas. Yo creo, ayúdame. Yo creo, aumenta mi fe. Es una entrega sincera, una dependencia total de Dios, reconociendo que solo Él puede fortalecer nuestra fe y darnos la confianza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Pues Jesús le pregunta, la respuesta de Jesús: ¿tú crees? Y me encanta porque este padre le dijo: sí, yo creo, pero también necesito un poquito más. Yo creo, pero me hace falta. Yo voy a la iglesia, Señor, pero a veces peco. Señor, yo trato de orar, pero a veces me quedo dormido. Señor, yo trato de tener una relación contigo, pero también me está llamando este mundo. Señor, yo creo, estoy tratando, pero ayúdame. Ayúdame, Señor. Versículo 25. Yo quiero que comiences a emocionarte. Versículo 25. El espíritu malo gritó. Yo no sé cómo fue, ¿verdad? Y lo que hemos experimentado, liberaciones, hemos visto gente que cambia su voz. No se asusten los niños. A tiempo vinieron. Miren, siéntense que les voy a contar una historia bien bonita. Yo soy Satanás. Yo soy Chucky. Dice que gritó este muchacho gritó. Yo no sé. Yo me pongo a pensar en mis hijos. Me pongo a pensar en Matthew siendo atacado así y tirando en el piso y gritando. Y el padre viendo esta escena. Dice que este espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. El enemigo no te va a querer soltar fácilmente, porque sabe ese potencial que tú tienes en las manos de Dios. Él sabe el poder que tú tienes cuando eres libre. Él sabe lo que puedes hacer en las manos de Dios. Y el enemigo va a estar ahí queriéndote agarrar, queriendo traerte de regreso, trayéndote distracciones, trayendo pecado a tu vida, porque Él sabe lo poderoso que eres en las manos de Dios. El valor que tú tienes en las manos de Dios. No te va a querer dejar ir libre simplemente, fácilmente. Este demonio no quería dejar, a pesar de que Jesús estaba ahí, este demonio no quería dejar libre a este muchacho, haciendo que sufriera otro ataque. Luego dice que salió y lo dejó como muerto. El Señor trajo la libertad a la vida de este muchacho. Y si el Señor lo hizo en la vida de este muchacho, yo creo que Él puede hacerlo con nosotros. Ese aplauso fuerte al Señor, que Él tiene poder. Amén. Y cuando el Señor haga un milagro en tu vida, mira lo que dice, sigue más adelante, versículo 26, estamos en el versículo 26, go back, please, Vía, thank you. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Jared, vení, come over here. Ya que andas ahí corriendo, vente por acá. Come over here. Lay down here like you're sleeping. Lay down like you're sleeping. Like facing up. Lo dejó como muerto, dice. Don't move, ok. Buen actor es. Lo dejó como muerto. Cuando Jesús hace un milagro, quizás la gente va a decir: ¿este se murió? Yo no veo un milagro en la vida de mi hermano Héctor. Yo no veo un milagro. Yo no veo que el Señor hizo un milagro en la vida de hermano José. Este está muerto, no hay nada, no hay vida, no hay movimiento. Y mucha gente dijeron: este está muerto, ese niño está muerto. Mucha gente comenzó a decir eso. Versículo 27. Pero, versículo 27, go next, 27. ¿Cuántos aman los peros de Dios? Hay unos peros que no nos gustan, va. Te presto dinero, pero te quiero, pero como amigo.
Vamos a comer, pero cada quien paga la cuenta. Eso sí duele. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. De la nada se levantó. Jesús es un experto en levantar a los muertos, en hacer un milagro poderoso en nuestras vidas. Thank you, Jared. You can go to your mom. Jesús le levantó de la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, versículo 28, cuando Jesús regresó a la casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús le contestó: